Buenos días. Buenos días. Bienvenidas. Gracias. La última del curso. Sí. La cerramos hoy 13 de diciembre. Hoy vamos a abordar el tema del educar desde la visión de este curso, que es un educar crítico, descolonizador y liberador. Ese es más o menos el tema que vamos a abordar esta mañana. Ustedes escogieron esta carrera, licenciatura en educación, con la mención orientación. Sí. Están comenzando la carrera, la licenciatura en educación, mención en orientación. Y lo que hemos tratado de hacer en estas 9 clases del curso, que no lo decidimos nosotros, que nos asignaron que estudiáramos la comprensión de la realidad, es conversar sobre la realidad, sobre la comprensión de la realidad, en el sentido que nos ayude en el ejercicio de su profesión como licenciada en educación, mención orientación, nos ayude a transformar la realidad. El curso es comprensión de la realidad, pero no basta comprenderla. La realidad se comprende para transformarla. Y lo que hemos intentado hacer es que en esta carrera que está todavía, en el caso de ustedes todavía falta para terminarla, es que cuando en el ejercicio de su licenciatura como educadoras, los niños y las niñas se transformen en personas reflexivas. Ese es un poco lo que nos hemos propuesto en este curso, que espero que les sirva para toda la carrera y para el ejercicio de su profesión como educadores. Que seamos personas reflexivas, se refiere a que podamos escoger por nosotras mismas y por nosotros mismos, o sea, desde sí, escoger desde sí lo que uno hace. ¿Sí? Que lo que hemos querido en este curso es que uno quiera lo que escoge hacer. Ese es un poco el sentido. Incluso que lo que digamos que queremos hacer sea efectivamente lo que queremos hacer. Ese es un poco una reflexión. El sentido de este curso. Ese educar que nosotros estamos proponiendo es un educar crítico. Es decir, también queremos que ustedes, que nosotros, nosotras, que los niños y las niñas, desde que están en educación inicial hasta que lleguen a la universidad y a los posgrados, tengan pensamiento crítico. Ese es un poco también el sentido, el pensamiento crítico. Crítico en el sentido del curso es ser crítico con el proceso civilizatorio
que nos impusieron con la invasión a nuestro continente, el Abya Yala, que se inició en 1492. Entonces, con esa invasión se trajo un proyecto civilizatorio que tiene unas lógicas y principios de organización que nosotros en este curso hemos intentado criticar. Hacemos una crítica, somos críticos frente a ese sistema civilizatorio. En 1492, finalizando el siglo XV, ese cambio geopolítico que se produjo con la invasión al continente, produjo un periodo de la historia, inaugura un periodo de la historia que es colonial. Los dominadores le pusieron el nombre a esta edad de la historia, a este periodo de la historia, le pusieron el nombre de modernidad. Pero con ese periodo no solamente hubo modernidad, sino también que hubo colonialismo. No había habido antes en la historia de la humanidad colonialismo. Aparece por primera vez con la invasión a la Abya Yala. Por eso nosotras y nosotros no podemos decir que este estadio o periodo o edad de la historia sea la modernidad, porque no es comprensible la modernidad sin comprender el colonialismo. Entonces le ponemos un guión y le decimos colonialidad. Lo del guión es para que comprendamos que es un todo, un concepto. A lo largo de estas 9 clases hemos estado dando argumentos para evidenciar, para demostrar que no hay modernidad sin colonialidad. Y no hubiera colonialidad si no hubiese modernidad. Entonces, las invitamos a que siempre cuando nos refiramos a este periodo de la historia, no le digamos como los dominadores, como los invasores pretenden, sino desde nosotras mismas y desde nosotros mismos, pensando con nuestra propia cabeza, decimos: esta es la modernidad, colonialidad. Hubo una colonialidad administrativa. Éramos una colonia de España, nosotros. Bueno, y en el caso de Brasil, de Portugal, y de algunas islas, colonias de los Países Bajos, de Francia, de Inglaterra, en el Caribe. Entonces, eran colonias administrativas, pero del colonialismo que estamos hablando también es administrativo, pero del que estamos hablando, lo que hemos estado hablando durante estas 9 sesiones ha sido del colonialismo del pensar, del conocimiento. Hay un colonialismo administrativo. Hubo una guerra hace 200 años para independizarnos de ese colonialismo administrativo. Pero no es suficiente independizarnos del colonialismo administrativo, sino que hay que
descolonizarnos del colonialismo del conocimiento. Podemos ser administrativamente países independientes, pero en nuestra cabeza seguimos pensando como europeos o como estadounidenses. O sea, no pensamos como nosotras y nosotros, sino que pensamos eurocéntricamente o estadounidense-céntricamente. Eso es, ya expliqué lo que se refiere lo crítico y he planteado también lo que se refiere a la descolonización. Entonces, tenemos que descolonizar, y si algún sentido tiene esta carrera que ustedes escogieron, es también que desde la educación inicial, del primer nivel de educación inicial hasta los niveles más superiores, digamos, universitarios que haya, nosotros queremos que sea un educar crítico, sea un educar descolonizador o descolonial, y sea un educar liberador. Se trata de un nuevo educar. Yo sinceramente les digo, no sé si en el resto de la carrera que están comenzando van a tener la oportunidad de seguir reflexionando sobre este punto. Posiblemente la educación que van a terminar de recibir hasta graduarse va a ser con los contenidos que yo estoy criticando en estas clases. Tengo la esperanza que este tiempo que compartimos juntas y juntos no los olviden y puedan durante toda la carrera, y yo diría más, toda su vida, ver otros contenidos. Ver la realidad, profe, la misma, Sí. es la misma. Sí. Entonces, un nuevo educar, que es lo que pretende este curso, lo que ha pretendido este curso es un nuevo educar. Pueden estar seguras que no es posible sin descolonizar el conocimiento. Les decía al comienzo que ese sistema civilizatorio que nos impusieron tiene unas lógicas, tiene unos principios, cómo se organiza la sociedad, la realidad. Por ejemplo, no vamos a hablarlo todo, la lógica de centro-periferia, esa lógica forma parte de un principio de organizar la realidad. Entonces hay países que son un centro y otros países son periferias. Hoy día, que se habla mucho de un mundo multiplural, algunos dicen también que como si fuese un sinónimo, multicéntrico. Nosotras y nosotros decimos no, porque la noción de centro es de la dominación, centro, periferia. Y es muy peligroso en la educación que nosotros planteemos que nosotros queremos ser centro. Sí, porque no podemos pensar como centro. Si la educación es para que pensemos como centro, entonces que vamos a tener una periferia que es siempre de dominación. El centro domina a la periferia.
Entonces, nosotros no podemos pensar desde los paradigmas del centro, sino que tenemos que pensar desde nuestros propios paradigmas. Es decir, en este curso hemos tratado de pensar como periferia, desde la periferia, para liberarnos y para que no haya más mundo centro-periferia. Pero lo que nosotros no pensamos como metrópoli, como las metrópolis que nos dominaron. Así no es como pensamos, ni yo no podemos construir un curso pensando como centro. Entonces, debe quedar muy claro en esta última clase, que ya es de despedida del año y despedida del curso. Sí. Que hemos tratado, hemos intentado humildemente plantearnos un proyecto educativo distinto. Ya dije que distinto significa más allá de la concepción eurocéntrica. Eso es lo que significa. Ojalá que esta reflexión les sirva, independientemente del resto de la carrera. Si hemos logrado con este curso encender la chispa del pensamiento crítico en ustedes, no importa las clases que nos den y los contenidos que nos impongan, nosotros los vamos a interpretar con pensamiento crítico, críticamente. Y si quisiéramos resumirlas esta mañana en esta clase de clausura del curso, esos contenidos distintos deben apuntar al convivir con, expresivo conjunto, vivir juntos, el convivir comunitario. Entonces, convivir comunitariamente con un sentido descolonial, crítico y liberador. El colonialismo, que hemos enfatizado en esta última clase como del conocimiento, del pensar, ese colonialismo corresponde a lógicas y principios organizativos o organizadores del moderno colonial. Entonces, hubo muchas cosas que hemos estado hablando a lo largo de estas 9 clases, que han sido, todas las clases han sido políticas. Revisen los 9 videos y verán, no van a conseguir ninguna clase de las que tuvimos que no fuese política. La política es un noble oficio. La política se refiere a la cotidianidad del vivir. Eso es lo que es la política, la cotidianidad del vivir. El cientificismo, que hemos criticado en estas 9 clases, pretende separar la ciencia, digamos, para nosotros, el educar de la política. Y posiblemente en otras clases van a decir, no, esto no es política, esto es educación. Esa es la trampa de la que la estoy previniendo. Van a tener clases y contenidos conservadores, de derecha, coloniales, y le van a decir, no, esto no es política. Sí es política, también es política. Entonces quiero prevenirlas del discurso falaz
mentiroso, falso, de que no es política. Y que el educar debe estar separado de la política. Si a lo largo de la carrera quisieran profundizar sobre este tema, yo les recomiendo que busquen, lo descarguen de internet, este libro de Oscar Versasti. Fanny, dime si se puede, si se está viendo allí Sí, está bien. para que les quede allí como en la portada del libro. ¿Sí se ve? No, era nada más para ver que lo está colocando. El libro se llama, como lo vieron, Ciencia, Política y Cientificidad. Yo no puedo explayar, o sea, no puedo desarrollar el punto, solamente se lo estoy diciendo, se lo estoy planteando. Bien, entonces este tema, este es el primer punto que yo quería plantearles esta mañana. Es decir, no separar el educar de lo político. En realidad, nunca está separado. Lo que pasa es que el pensamiento conservador, el pensamiento moderno colonial, dice que lo que ellos plantean no es político, pero también es político. Eso es lo que quisiera. Entonces, no hay que tenerle miedo a esa palabra. Bueno, ese es el primer punto. Lo anterior fue como un preámbulo. Este es el primer punto de reflexión de esta última clase. Lo otro que quería plantearles es sobre explicarles brevemente. Todos son temas muy importantes. No sé si nos volvamos a encontrar algún día de nuevo en otro curso, pero por ahora se los digo sobre la parte de los conceptos que hemos manejado. Entonces, voy a sobre el concepto, que es el segundo. Este fue el primero. El segundo punto es el concepto, o los conceptos más bien. Los conceptos, voy a poner aquí conceptos, plural. Ahí podríamos llamar un concepto inicial. El concepto inicial, bueno, el concepto inicial es la intuición. La intuición. Bueno, hay otros nombres. También ustedes habrán oído la palabra hipótesis. Esos conceptos que son las hipótesis. La intuición. Después hay un concepto, claro, como es intuitivo, no es así tan explícito. Entonces, pero después hay un concepto que es explícito. Que es el concepto para describir las cosas de la realidad. Esto es una mesa, esto es una silla, esto es un libro, describe la realidad explícitamente. Entonces, es un concepto: mesa, silla. Y finalmente hay un concepto que lo llamamos categoría. Las
La intuición tiene, aunque sea la intuición tiene, aunque sea de manera no explícita, a lo mejor implícita, tiene un elemento conceptual. Los conceptos propiamente dichos sí son explícitos, pero hay otros conceptos que nosotras y nosotros construimos, los construimos, son constructos pues, nuestros, que los construimos para interpretar la realidad. Entonces, a lo largo de estas 9 clases, lo que yo he propuesto con ustedes es entregarles, ofrecerles ejemplos de cómo construir categorías para interpretar la realidad. Sí, las categorías. Todas las categorías son conceptos. Ahora, no todos los conceptos son categorías, porque hay estos y están estos. Entonces ese es un poco el mensaje. Ese es el segundo punto. El tercer punto que quería explicar en esta clase tiene que ver con la distinción que hacemos entre practicismo y teoricismo. Hemos dicho desde la primera clase que la teoría se funda en la práctica. Lo hemos dicho varias veces. Es decir, la práctica es la que funda la teoría. Si esto se comprende, entonces cada vez que escuchemos la palabra práctica, como dice, el fundamento, lo que funda. Y cada vez que oigamos teoría, entonces que no se nos olvide que es lo fundado. Eso es lo que nosotros hemos propuesto en esta clase. Sin embargo, les tengo que prevenir que hay quienes piensan que no solamente la práctica funda la teoría, sino que una teoría puede fundar otra teoría. Yo he mostrado en esta clase argumentos para decir que eso es falso. La teoría siempre está fundada por la práctica, solo la práctica. La teoría no funda otra teoría. Nosotros llamamos a eso que funda la teoría, no lo llamamos teoría, lo llamamos ideología. La teoría es lo fundado por la práctica. La ideología es lo fundado por la teoría, por otras teorías. Y es la ideología es una falsa conciencia. Como todos los temas de esta mañana, finalizando este curso, yo estoy pensando en ustedes que son muy jóvenes, que están comenzando la carrera, cosas que espero que las recuerden, que no las olviden, no que las compartan, sino que las tengan presentes como reflexión el resto de su vida. Y entonces, así como les mostré el libro de Oscar Versace, que hace una crítica al cientificismo, a esa pretensión, a ese querer a ese que nos plantean que no hay que separar la ciencia de política o el educar de la política. Para eso es el libro. Hay también una obra que hay varios libros
de un autor venezolano, de un pensador venezolano muy importante, que se llama Ludovico Silva. Van a encontrar de él muchas obras, pues, donde él explica, da argumentos de esto que le estoy diciendo sobre la ideología. Y al finalizar de la clase, yo quería adquirir unos libros que se llaman, de un autor que se llama Ibar Vara, que se llama Los riesgos de la ideología. Los tengo en el carro. Cuando terminé, debía haberlo bajado, pero ahorita es cuando me estoy acordando, entonces lo busco para obsequiárselo a ustedes, como un regalo de Navidad. Gracias. Bueno, entonces el libro se llama Los riesgos. Ese libro no es para que lo lean ahorita para el informe que me van a mandar, eso es para que lo tengan, si algún día le provoca, no es largo, entonces es para recomendarse. Entonces, continuando esto, porque lo que estaba tratando de explicar es esto, pero para explicarlo tenía que dar esos antecedentes y explicar el contexto. El practicismo tampoco así. El practicismo es que uno hace práctica y no la reflexiona. Eso es lo que es el practicismo. La práctica, no basta hacer la práctica, hay que reflexionar la práctica. Hay que reflexionar la práctica. Entonces, si usted está puro práctica y no reflexiona sobre la práctica que está haciendo, sobre eso hacer, eso es lo que estamos llamando, esa es una distorsión que les estoy advirtiendo que no, para que no incurran en eso, sino que, porque si incurren en esa distorsión, entonces lo que están haciendo es, no están haciendo práctica, están haciendo practicismo. Y el peligro del practicismo es que finalmente, aunque esté explícitamente diga, yo estoy en contra de esas lógicas y principios organizadores modernos coloniales, si yo no pienso sobre la práctica, si no reflexiono sobre la práctica, entonces inconscientemente, no con mala intención, no es porque me reproduzco. Entonces no es por un capricho que hay que reflexionar sobre la práctica. Y el teoricismo es lo contrario. Si el practicismo es realizar prácticas sin reflexionarla, no es una práctica reflexionada, el teoricismo no transforma la realidad. Siempre les recuerdo, este curso es transformación de la realidad. Y hablamos de cosas teóricas, pero hablamos de las cosas teóricas para transformar la realidad. Entonces, porque hay también personas que piensan que las teorías o la filosofía es para contemplar la realidad. En este curso hemos dado argumentos contra esa concepción de la teoría como algo contemplativo. No, la teoría es transformativa, para transformar. Esa desviación es el teoricismo. Ojalá que haya podido saber, que haya sabido comunicarles a ustedes y prevenirlas de esas dos desviaciones, el practicismo y el teoricismo. El otro punto, fíjense todos los que llevamos, bueno, ya llevamos tres. El cuarto que yo preparé para ustedes, esto no fue que lo estoy improvisando, tenía días trabajando, que era lo que les iba a explicar a ustedes en esta última clase, y entonces coloqué decirles, hablando así de la experiencia que tengo desde muchos años,
¿qué es lo que no es educar? Licenciadas en educación, les voy a decir que han escogido la mención orientación, les tengo que decir qué es lo que no es educar. Porque eso que no es educar, posiblemente, en el resto de la carrera, le van a estar diciendo que eso es educar. Y yo le estoy diciendo, la estoy previniendo. No se van seguramente a poner a discutir con los profesores o profesoras. No es eso lo que yo les propongo. Yo lo que propongo es que las cosas que van a seguir recibiendo, porque estos no son los contenidos que van a tener en la carrera, les ayude para tener una lectura, una interpretación crítica de lo que le dicen. Y pensar, yo no digo que piensen como pienso yo, sino ustedes, cada una de ustedes va a pensar con su propia cabeza. Y ustedes piensan, escogen y deciden por sí mismos. Bueno, son muchas, pero yo les elegí para la clase 5. No es que son nada más esas 5. Es 5 como para ilustrarlas, para que tengan una idea. La primera es que el educar no es para el trabajo, pero lo van a escuchar, que el educar es para el trabajo. El educar no es para el trabajo. Eso nada más nos llevaría a una clase completa, pues, explicar por qué no es el educar para el trabajo. Yo nada más se lo estoy diciendo. El educar es para la vida en comunidad, no para el trabajo. Otra noción que también van a escuchar, que el educar es en valores. Y nosotros le estamos diciendo en esta clase que el educar no es en valores. ¿Y por qué no puede ser en valores? ¿Por qué no es en valores? Porque los valores son medios. Son medios. Entonces, ¿cómo vas a decir que el educar es para los medios? Es que ni siquiera para los fines es el educar. Ni siquiera para los fines es el educar. Entonces, lo que quiero llamar la atención en esta parte, en esta crítica a los que piensan que el educar es educar en valores, que ese no es, los medios, ni los medios ni los fines son el criterio. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, y si los medios ni los fines son el criterio, ¿cuál es el criterio? La vida es el criterio. La vida es el criterio. Nosotras y nosotros, en nuestro ejercicio de la educación, del educar, no podemos afirmar ningún medio que niegue la vida, ni podemos afirmar ningún fin que niegue la vida. Ese es el mensaje. Entonces, no hay educación para el trabajo, ni es educación en valores. Otra que es muy común, que lo van a escuchar, es el educar en competencias. O sea, para competir. El ser humano es un ser de colaboración, no de competencia. Entonces vamos a ver, el que más sabe competir es el que tiene más formación en competencia. Entonces, él es una persona competente, que puede competir. No. Si lo que estamos afirmando en este curso es la colaboración, el respeto mutuo, eso es lo que estamos afirmando, no la competencia. También van a escuchar que la educación tiene que ser una educación de calidad. No. ¿Cómo va a ser la educación de calidad? Yo puedo decir, lo que tiene calidad son las cosas.
El educar no se refiere a cosas, se refiere al ser humano. Entonces, yo les puedo decir a ustedes que esta silla tiene calidad, porque es una cosa. Pero ¿cómo va a decir educación de calidad? ¿Sí? Entonces, en este sistema civilizatorio impuesto por la modernidad colonialidad, lo han invertido. Lo humano lo cosifica y las cosas la humanizan. Por eso entonces, cuando se cosifica a lo humano, se dice el educar, que es humano, que tiene calidad. Y a las cosas se humanizan. Yo siempre doy este ejemplo de la gran misión vivienda, que le entregan la llave a una señora, siempre es una señora humilde, pobre, porque no tiene vivienda. Y se le da una vivienda, casi regalada, pues, pobre, pues, la vivienda. Pues. La vivienda forma parte, como lo expliqué en la clase pasada, del vivir inmediato. No voy a repetir la clase del pasado, el vivir inmediato. Entonces, la señora le pone los micrófonos, siempre lo mismo. Si quieren, cuando vean que están entregando vivienda, escuchen y se recuerden de esta clase. Aquí está la llave. Le entregan la llave, ¿verdad? El niño. Aquí está la llave. Se le entrega. Eso es filmado con todas las cámaras de televisión. Aquí está la llave. Está la llave. Y entonces, diga unas palabras. Entonces la señora dice, porque nos metieron eso en la cabeza. Entonces, lo que hace es repetir lo que nosotros estamos haciendo. Es la importancia de la educación y de la formación. Entonces dice, yo le doy muchas gracias, primero a Dios, dice la señora, ¿no? Y después al presidente, y después aquí al ministro que me está dando la casa. Porque a nosotros, antes de la revolución, no nos valoraba. El humano no tiene valor. No tiene valor. El humano tiene dignidad, que es otra cosa, pero no valor. Valor puede tener esta silla o una casa. Y entonces ella sigue diciendo, nosotros los pobres no nos valoramos. Y esta revolución nos está valorando. Bueno, al punto que nos está dando una casa digna. No hay casas dignas. Hay casas que tienen mucho valor. La dignidad lo tiene el ser humano. Eso lo hacen con mala intención, por maledicencia. No. Porque esos ministros o esos funcionarios no tuvieron en su educar licenciadas en educación, como espero que ustedes sean, que les hayan explicado estas cosas. Entonces han seguido o están en el entonces están reproduciendo eso. Y eso es todo lo que yo en este curso, que como ustedes bien saben, yo se lo reitero esta vez, a mí no me lo pagan, esto lo hago voluntariamente, yo lo pido, no fue que me lo asignaron. Esto es con todo lo que yo recibí del cosmos, yo me siento en deuda con el cosmos. La vida que recibí, yo voy a decir que la vida que recibí fue porque yo me la merecía. No, ¿cómo me la voy a merecer si yo ni existía? Entonces, si yo recibí la vida sin merecerlo, quiere decir que eso es algo donado, es una donación que me han dado gratis. ¿Y cómo retribuyo eso? Bueno, la única manera de retribuirlo es dando. Y yo me he levantado todos los viernes a las 4 de la mañana, porque vivo fuera de Barquisimeto, para estar aquí a las 7 en esta clase, para darlo.
no, es decir, ese es un poco el sentido de este cuarto punto. Voy a terminar el último, que es una palabra que a lo mejor es un poco rara, pero la verdad que yo no conseguí otra para decirse lo que es el fetichismo. El fetichismo. Si hubiese conseguido, si después ustedes consiguen otra, me la dicen. Y entonces yo en la siguiente clase explicaré entonces con otras palabras. Un fetiche es algo que no es. Eso es lo que es un fetiche. Si yo digo que el dinero, el Dios del dinero, eso es un fetiche porque el dinero no es Dios. Viene del Antiguo Testamento, que Abraham, que era el líder que estaba ahí en el desierto, fue a reunirse con Dios allá arriba en la montaña, y entonces ellos quedaron sin el líder y necesitaban comunicarse con Dios. Entonces Aarón, un hermano de Abraham, que el que se había quedado, le dije: no se preocupe. Perdón, gracias, Aide, me está corrigiendo, que ha estado muy pendiente de la clase. Yo estaba diciendo, Abraham es otro personaje, en realidad es Moisés. Le doy las gracias a la compañera Aide García, estos apellidos, Aide. Gracias, Aide, porque me permite corregir. Es decir, efectivamente es Moisés y el hermano Aarón. Entonces, como el hermano no llegaba, le digo: no se preocupen, yo les voy a resolver el problema, tráiganme las alhajas, los zarcillos, los anillitos. Y entonces todo eso lo fundió, hizo un becerrito así como de oro y plata. Le digo: bueno, este es Dios. Entonces vamos a hacerle un altar. Y entonces lo que ustedes le iban a pedir a Moisés, ya no necesitan que Moisés esté aquí, porque aquí está Dios. Pero eso no es Dios, es un fetiche. ¿Entienden lo que? Yo no sé si logré, a lo mejor no lo logré, pero bueno, intenté explicarle el tema de la fetichización. Entonces, el educar fetichizado. Entonces, cuando usted cree que si usted cree que el educar son títulos, eso no es el educar, ya lo fetichizó. Si usted dice que, como decían antes, decían que el educar hay extensión. Hasta hace poco se hablaba, la universidad tiene una extensión que se va a extender. Eso es fetichización. Pensar que el educar es como si fuese un depósito. Paulo Freire dice: ese educar es un educar, los que piensan que el educar es un educar bancario, es como, él pone la metáfora banco, como si aquí estuvieran ustedes y yo lo viera y las viera ustedes. Si yo las fetichizo, no, este es un banco, entonces yo les voy a depositar conocimiento. Paulo Freire, no, la educación bancaria, fetichización. Bueno, hay más, el tecnologicismo, pero ahorita no voy a seguir porque se me hace muy larga la clase. La clase van a tener el tiempo que hay. Yo quería, ya después de explicar esto, que es lo principal que yo preparé para ustedes, no es todo lo que yo hubiese querido, tampoco tenemos todo el día para hablar, entonces lo que yo pueda decir en 45 minutos, un poco. Entonces, he dejado esta última reflexión y con esto termina la clase. Sería muy grave, se los digo así desde el fondo de mi corazón, que los humanos cedamos la autonomía reflexiva. Yo comencé la clase hablando de la autonomía reflexiva, que ustedes decidan
que yo decida, que todos decidamos, todas y todos decidamos por nosotros mismos y por nosotras mismas. Esa es la autonomía reflexiva. Si les pregunto, ¿a qué se refiere la autonomía reflexiva? Bueno, a decidir y escoger por nosotros mismos. Escojo la carrera licenciatura en educación porque eso lo decidí yo. Tengo autonomía para decidir y escoger. Escogí en esa licenciatura la mención orientación. Bueno, porque yo escogí autónomamente, con autonomía, eso es la autonomía. Y entonces lo que le estaba diciendo es que sería muy grave si permitimos que concederle, dejarle la autonomía reflexiva a la inteligencia artificial. Entonces, ese era un poco Ustedes me pueden preguntar, profesor, un robot o un programa informático puede reflexionar. Sí, yo no sé lo que. Sí. La inteligencia artificial, yo con esa computadora o ese dispositivo o ese software puede reflexionar. Yo no se lo estoy negando. O sea, si me han seguido con atención, esto último que les estoy planteando es que yo afirmo que sí es verdad, que es cierto que se puede diseñar una inteligencia artificial que reflexione. Hay una noticia que para el 2030 se está diseñando una inteligencia artificial con conciencia. Sí, bueno, entonces, Fanny, el nombre es Marianly va a hablar para que me ayude y para que le enfoque, que no enfocamos a Marianly, sí la vamos a enfocar. Adelante, Marianly. No, yo quería aportar sobre ese tema de la inteligencia artificial que me parece bastante interesante, debido a que ahorita, con lo que usted dice que la inteligencia artificial podría reflexionar, la inteligencia artificial es un constructo del ser humano. Y aunque, digamos, yo difiero un poco, aunque estoy de acuerdo en lo que usted dice, en que el ser humano es un ser reflexivo, la inteligencia artificial lo crea el ser humano. Entonces, si pongamos en el caso que hay una inteligencia artificial como ChatGPT, que es una computadora programada y ahorita tiene muchas actualizaciones en donde le crean modernismos como si fuesen un ser humano, como si te dan la libertad a la inteligencia artificial que hable con las otras personas como un ser humano. Yo no creo que la inteligencia artificial reflexione como si, ya que es una configuración de software avanzado que el ser humano crea para que permite, que le da la libertad a la inteligencia artificial dentro de las configuraciones que tiene para que el ser humano crea que puede hablar, que esté hablando con otra persona. Entonces, yo siento que eso ha ido en evolución y quizás en 2030, 2035, 2040 sucedan cambios sociopolíticos, económicos y sociales, donde entre la inteligencia artificial en la vida de todos, más de lo que ahora ya tenemos en la actualidad, porque por lo menos los teléfonos son inteligencia artificial y estamos quizás dominados por la inteligencia artificial actualmente, porque todos no podemos vivir sin un teléfono, ya se volvió una necesidad. Entonces, bueno, muchas gracias, Marianly, por el aporte. Y bueno,
todas pueden interrumpir y dar sus opiniones, incluso discrepar con lo que yo estoy diciendo, o pueden dar otros argumentos. Yo los escucho con mucha atención y pongo en cuestión mis propios argumentos. Y bueno, y si me convence, cambio y después daré otras clases con otro contenido porque aprendimos juntas y juntos esto. Sobre lo que dijo Marianne, yo lo estoy diciendo, claro, yo he trabajado el tema, entonces sé lo que significa, en qué consiste la reflexión y por qué se puede diseñar una inteligencia artificial que reflexione, porque tiene unos algoritmos que hacen todo lo que uno hace, los pasos que uno da para reflexionar, uno se los pone al camino algorítmico. Entonces, pero no dije, porque en eso pidió la palabra Marianne, era lo que iba a decir es, yo estaba afirmando cuando hizo el aporte Marianne, yo estaba diciendo que se podía diseñar una inteligencia artificial que reflexione. Eso es lo que yo estaba diciendo. Pero entonces iba a continuar diciendo, pero sería una reflexión, Marianne, sin una referencia emocional. Eso no lo puede sustituir la inteligencia, las emociones. Yo les expliqué en una de las clases, no recuerdo cuál, que les puse el neocórtex, en el medio estaba el sistema límbico, en el encéfalo estaba el cerebro, esa clase. Entonces, esa parte y les dije en esa clase que para un poco refrescarles la memoria, que los seres humanos, nosotras y nosotros los seres humanos, tenemos una emocionalidad mamífera. Es decir, no es igual que otros mamíferos, pero los mamíferos tienen una emocionalidad y nosotros como mamíferos tenemos esa emocionalidad y nos constituimos como humanos en el vivir juntos y juntas, o sea, en el convivir comunitario. Entonces, lo que quería llamar la atención a todas es que nosotras, los seres humanos, nosotras y nosotros, los seres humanos, somos, esto quiero insistir mucho en esta palabra que voy a usar, somos constitutivamente seres amorosos. Es decir, Marianne, somos intrínsecamente amorosos, los humanos, para ser humanos. Intrínsecamente, constitutivamente. El amor es la emoción. El amor es la emoción. Es la emoción que sostiene, que funda lo humano. Si no existiera la emoción del amor, si esa emoción, el amor, no existiera lo humano. Es lo que funda lo humano. Eso lo expliqué, no a lo mejor con las mismas palabras que ahorita. Y por eso lo importante del contacto físico, comunitario, que necesitamos. Entonces, esta clase en que hemos estado hablando mucho sobre la reflexión, de hecho estamos diciendo la inteligencia artificial, los diseñadores pueden diseñar una inteligencia artificial que reflexione, pero lo que no es posible es que tenga un referente emocional. Eso no es posible. Es decir, o sea,
esa reflexión de la inteligencia artificial que se hace con esos algoritmos, la referencia emocional que tienen esos algoritmos sería la que le colocaron en los algoritmos los diseñadores. Es decir, no es que la inteligencia en sí mismo tiene esa emoción, sino son los algoritmos de los diseñadores. Y yo comencé la clase señalando que la reflexión, ese es el tema con el que quiero terminar la clase, la reflexión, la autonomía, pero yo no estoy hablando solo de reflexionar, sino la autonomía reflexiva. Fíjense que no es lo mismo hablar en abstracto de reflexionar que hablar de la autonomía. Yo estoy hablando de la autonomía reflexiva. Entonces, mediante la autonomía reflexiva, la autonomía nos permite mirar la realidad. Acuérdense, el curso nuestro, comprensión de la realidad, la reflexión nos permite mirar la realidad y escoger, como ustedes escogieron esta carrera, con esa misión. Eso no se puede hacer sin que la hagamos nosotras mismas. Entonces tú no le puedes ceder a la inteligencia artificial la autonomía reflexiva. Eso es lo que quiero llamar la atención. Yo no estoy hablando en contra de la inteligencia artificial, no estoy diciendo nada de eso, yo no estoy planteando eso. Yo digo, la inteligencia artificial, Mariani, puede ser para bien o para mal. Puede ser una bendición o una maldición, depende del uso. Yo esta reflexión que yo estoy planteando es que nosotros tengamos la capacidad de desconectarnos. Si nosotros cedemos la autonomía, es casi que entonces nosotros no tendríamos ya como humanos capacidad de desconectarnos, de desconectarnos. Entonces, recuerden, no conocemos otra forma de vida en el cosmos. Yo no sé si la habrá, pero conociendo no hay ninguna otra forma de vida que pueda escoger mediante la reflexión. Si logro comunicar ese mensaje. Yo he dicho, tenemos emocionalidad mamífera, sí. Tenemos una emocionalidad mamífera. Al nacer, desde que nacemos. Pero lo único, lo distinto con el resto de los mamíferos, nosotros somos mamíferos, pero lo distinto es que los demás mamíferos, las demás formas de vida mamíferas, no pueden escoger. Pueden escoger, pero no pueden escoger como nosotros sí podemos escoger a través de la reflexión. Ese es el tema, y lo que estoy vinculando es el tema de la inteligencia artificial con eso. Entonces, los humanos, quería complementar a Mariani, al aporte que nos hizo Mariani, para resumirlo con una categoría que no se las pensaba explicar, pero ya que Mariana planteó, entonces me estoy aprovechando del aporte de Mariani para seguir trabajando el tema. Entonces yo les quería decir que puede haber inteligencia, los humanos podemos hacer una inteligencia artificial que reflexione. Eso yo creo que se puede hacer. Lo que no tiene, y ahí es donde tiene esta categoría que yo no la pensaba trabajar, pero que ya que para terminar voy a cerrar con ustedes la categoría, además que tenemos todavía unos 7, 8 minutos de clase, es historia. La inteligencia, una inteligencia
artificial que reflexione no tiene historia. Nosotros tenemos historia. Y entonces, pero como ese tema yo no estaba preparado para trabajarlo con ustedes, sino que lo voy a exponer gracias a la intervención de Mariani. Entonces, yo quería presentarles un poco cómo analizar esto, a lo mejor brevemente, como no está preparado, a lo mejor no sé si lo voy a saber explicar. Entonces, lo humano, esto es lo humano, esto que voy a escribir no lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, saber, voy a poner aquí tres cosas. Aquí, saber, bien. Aquí voy a poner entender. Bueno, si quieren le ponemos la palabra del curso, comprender. Saber, comprender, y por aquí ponemos acción. Entonces, voy a empezar con el primero, saber. Entonces, una inteligencia artificial no puede saber de qué se trata el saber, y nosotros sí. Una inteligencia artificial que reflexione sabe, ya dije que no puede saber lo que sabe, nunca ninguna inteligencia artificial va a poder saber, estoy aquí todavía en saber lo que quiere hacer con el saber. ¿Entienden la diferencia de lo que... Esto es para explicar un poco lo de la historia, ¿no? Luego, todas estas cosas tienen una conexión sistémica, forma como un sistema, es una conexión sistémica. Bueno, comprender esa conexión sistémica no lo puede hacer una inteligencia artificial que reflexiona. Y finalmente, la acción, cómo conducirnos, no lo puede hacer. O sea, puede hacer muchas cosas que se hacen en el reflexionar, pero una inteligencia, jamás, nunca, no ahorita, ni de 30 años después, pueden pasar los siglos y los siglos, ninguna inteligencia artificial va a amar. Si amar, no va a poder, es decir, esa parte es la que yo estoy tratando de precisar. Pero bueno, como la clase tiene límites y ahora sí ya estamos terminando. Bueno, no porque yo no quisiera terminar. Lo que pasa es que ya a la hora tenemos hasta las 8:30, ya faltan 4 minutos para que sean las 8:30. Y entonces yo quería cerrar esta última clase comunicándole el siguiente mensaje. El educar en esta carrera que ustedes escogieron, de educar en la misión orientación. El amor educa. El amor educa. El amor educa porque el amor deja aparecer al otro y a la otra. No niega al otro ni a la otra, sin negarlo, lo deja aparecer. Es decir, si usted dice, ¿cómo yo puedo aceptar al otro y a la otra que no me gusta mucho? Claro, hay una palabra que viene de las lógicas moderno-coloniales, que es la tolerancia. Bueno, a mí no me gusta como es Francis. Francis. A mí no me gusta como es Francis. Bueno. Entonces, porque así como ella no me gusta, pues entonces me la calo. Eso es lo que es la tolerancia, ¿no? Bueno, la tolerancia es que uno se la cala, pues, pero no lo acepta, es que lo cala.
Y yo lo que estoy llamando en esta clase no es a la tolerancia, no es a calárnosla, sino a la aceptación. Y miren, créanme, después lo siguen pensando y reflexionando. Usted no va a aceptar al otro. Cuando yo digo otro y otra, la palabra otro y otro es que es otro distinto a mí. Como Francis, perdón, como Francis es distinta a mí, entonces yo me la tengo que calar. No. Es decir, lo que quiero comunicarles, ya como cierre desde la clase, es que para uno solamente desde el amor podemos aceptar al otro y a la otra. Ajá. La palabra amor viene del hebreo ahabá. Ajá. Y ahabá significa yo doy. Ese yo doy es dar lo que yo tengo hacia el otro, o darlo a todos los que nos rodean, es dar lo mejor, como Jesucristo lo dio. Él se dio a sí mismo por nosotros. Fue la primera demostración de amor, de ese ahaba, porque Él se dio a sí mismo. Y eso es verdadero amor, dar lo que nosotros tenemos para los demás. Bien. Y hay una profesora que nos da nosotros, que se llama Clara Bravo, que ella dice que nadie da lo que nos llena. Entonces, tenemos que llenarnos de ese amor. Bueno, entonces con estas palabras de Aide, ella cierra este curso que duró 9 clases, invocando el amor. En el caso, como yo lo entiendo, el amor, Hay que amar la carrera. el amor, la educación. el amor, por lo menos como yo lo entiendo, el amor es misericordioso. Misericordioso. Entonces yo lo que quiero terminar esta clase diciendo: el amor misericordioso. Misericordia es ponernos del lado de los que sufren, de las víctimas, de los oprimidos y oprimidas. Por eso es que en el educar que planteó Paulo Freire, dijo pedagogía del oprimido. Pedagogía del oprimido. Bueno, muchas gracias por haberse inscrito en este curso conmigo. Muchas gracias por haber hecho el sacrificio, el esfuerzo para venir. Las amo y espero estar siempre en contacto con ustedes. Muchas gracias.